Bueno, acá en el Living Pro, esta noche, este día, esta tarde, en el que podemos recibir uno de los artistas que se quedó a vivir en Salta, que seguramente algunos conocen su obra, pero muy pocos conocen quién es Alex Hurtado. ¿Quién es Alex Hurtado? Y bueno, Alexander Hurtado es un artista que viene de Cuba y que de alguna manera se enamoró de la ciudad y decidió echar raíces acá y tiene dos hijos hermosos con los cuales comparte mucho amor, mucho cariño y que encontró en Salta un segundo hogar, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿en qué año te instalaste en Salta, te quedaste a Y vivir? yo llevo ya viviendo, o sea, yo llegué acá en el 2008, Ujú. 2007, que llego a un evento de cultura, de un simposio de escultura internacional, y ahí conozco a la madre de mis hijos y bueno, de ahí salió toda una historia casi telenovelesca, casi intensa y bueno, fruto de eso estoy acá y tengo dos hijos. O sea que todo fue por amor. Sí, Mirá podemos vos, decirle qué así, historia. podemos decirle así. Siempre que uno tiene la posibilidad de hablar con alguien, más allá de que sea artista o no, que haya tenido una infancia, una adolescencia en Cuba, eh, y que conoce de manera permanente en su cotidianeidad lo que era vivir una infancia en Cuba, una adolescencia. Muchas veces tenemos varias versiones de que siempre ha sido difícil después de que el régimen haya perdido fuerza, sentido, razón de ser. ¿Cómo fue tu infancia y tu adolescencia? Y en el caso de mi infancia, o sea, a mí me tocó una etapa bastante buena, vamos a decir, de todo lo que era el sistema. Eh, Aunque siempre hubo precariedades, siempre ha habido necesidades, ese era el mejor momento, que era la década del 80 hasta, eh, vamos a decir, principios de los 90, cuando cae el muro de Berlín y cae la antigua ex Unión Soviética. Entonces empieza un proceso de deterioro económico muy importante. Pero todo lo que es la infancia, yo digo que fue una infancia muy hermosa, eh, donde todavía habían determinados valores de la revolución cubana que se sostenía y una calidad de vida que aunque tenía, vuelvo a repetir, ciertas carencias, tenía muchos valores positivos. Entonces, mi generación tuvo en ese aspecto una buena, un buen transitar de la infancia. Incluso después en lo que era la parte de la adolescencia y hasta la juventud, eh, mm, con más precariedades, pero todavía había un buen ambiente. eh, Se sostenían ciertas políticas culturales, educativas, y eso nos permitió convertirnos, muchos de mi generación, en artistas con un nivel de, digamos, de entrega al arte y rigurosidad y pericia muy bueno. O sea, hoy el, el- el sistema educativo cubano, el sistema cultural está ante un gran reto porque se ha deteriorado tanto eh, la economía y el entorno cultural que es complicado ahora. ¿Qué cosa te dio Cuba? Y, o sea, yo amo mucho mi país, o sea, tengo mucho, el vínculo con Cuba es un vínculo que yo sostengo, aprecio y valoro mucho. ¿Qué te dio? ¿Educación, Claro, salud, para mí, o sea, creatividad, alegría? exactamente. O sea, nosotros, mi generación, vivió casi que en una burbuja, si se quiere decir, alejado de ciertos, digamos, eh, ciertos desvaríos y ciertas violencias que otra gente vivieron. Eh, yo me doy cuenta que eso tiene que ver con el grupo
en el cual yo me movía, que era un grupo que estaba relacionado con la escuela de arte, que Tu estaba, familia era una familia que claro, tenía una posición no, común y mi corriente. familia es una familia humilde. De hecho, yo recuerdo que yo de chico, con 6 7 años, tenía que acompañaba a mi mamá en las noches después que salía de la escuela para que ella hiciera su carrera de contadora pública y a mi papá los fines de semana para que él hiciera el 9º grado, porque ellos iban a escuelas de trabajadores, además escuelas de adultos, que acá también tenemos, ¿sí? Entonces, mi familia tenía una procedencia bien humilde, o sea, del campo. De hecho, yo soy uno de los primeros licenciados que estudió en la universidad, el único artista, el único que estudió algo de arte. Todo el resto tienen otras profesiones que no son, no hay que demeritarlas, pero Claro. que tienen otro tipo de proyecciones. O sea que te dio una carrera, te Claro, acompañó con o una sea, decisión yo personal. puedo decir que yo soy fruto de ese modelo. O sea, si yo hubiese estado en otras condiciones, yo a lo mejor no hubiera llegado acá donde estoy, ¿no? Ujú. Porque, o sea, ya le digo, en mi casa, yo recuerdo cuando empecé a estudiar arte, que en Cuba se nota mucho en la parte de literatura, lengua, porque nos daban grandes autores, García Márquez, Lezama, eh, Cabrera Infante. claro. Y entonces, no, Cabrera Infante no se daba porque ya estaba prohibido en esa época, pero sí se daban autores Alejo importantes, Carpentier, qué claro, sé Alejo yo. Carpentier. Y entonces yo recuerdo que todos mis amigos que venían de un ambiente más relacionado con la cultura, con familia, tenían todos los libros en su casa y en mi casa había un solo libro, ¿viste? Claro, por Era, ahí uno piensa en esto, Alex. Y recién justo tocamos ahí ese punto, te dije Cabrera Infante, porque es como que, si bien como vos decís, viviste en una burbuja tu generación, que vendría a ser la generación del 60, del 80 del más o menos, 70 del hasta el 70, 80, bien, sí, es como que ya había una censura, es como que había sí, determinadas o sea, cosas, porque uno ve, qué sé yo, Reinaldo Arena, claro, que era un escritor que ha sido combatido, ya en la década del claro, 60 estamos hablando, o sea que es sí, algo que sí. ustedes no lo estudiaron, pero sí sintieron, Lo se que, hablaba lo que pasa es mucho. que Cuba tuvo varios procesos. Entonces, en lo que eran los 60 y hasta principios de los 70, la relación con un cierto sector de la intelectualidad cubana era una relación bien álgida. Pero después de eso, producto a migraciones, que algunos de estos artistas se fueron, Cabrera Infante se va del país, se va eh, Reinaldo Arena también emigra. Claro. O sea, el fenómeno del Mariel y lo que vino después fue como un fusible que saltó y que permitió después una cierta bonanza y Ujú. estabilidad. Y los artistas cubanos supimos tener un trato con la censura mucho más alegre. O sea, por ejemplo, yo recuerdo, y todavía hoy se ve, eh, en el caso del teatro, uno iba al teatro y en el teatro se escuchaban cosas, se veían cosas que en la televisión no se veían. Lo mismo pasaba con el humor que se desarrollaba ahí. Entonces había un lenguaje más crítico, más contestatario, y de alguna manera el gobierno se hacía la vista gorda, lo dejaba pasar. Habían algunos intelectuales, eh, por ejemplo, en el caso del ICAI, en el caso de las letras, en el caso de, por ejemplo, un poco la UNIAC y Casa de las Américas, instituciones que de alguna manera lograron no frenar del todo, pero sí contener ese arrebato de censura que tuvo mucha fuerza anteriormente, en los 60 y los 70, cuando se intentó establecer en Cuba como una especie de realismo socialista y se trataba de importar esos modelos soviéticos que no funcionaban y que Claro, porque gracias a Dios no eso funcionaron. es lo que queda en el colectivo inclusive. Y, a ver, por ahí tengo también la sensación de que Cuba es una suerte de contradicción para el arte, para los artistas, porque de algún modo si el arte es un compromiso con la libertad,
con los valores de igualdad, de justicia. Por ahí pareciera que se convirtió en el contradiscurso de un sector de la intelectualidad que tuvo que salir, que tuvo que resignar esa aversión. No quiere decir resignar su libertad, su igualdad, la búsqueda de justicia, lo que sea, sino esa construcción que fue dándose en el tiempo. Y esto, a ver, creo que es una lectura que hacemos desde el otro lado, los Claro. que estamos en Cuba, y conocemos en profundidad el pensamiento de Fernández de Retamar, de lo que era Casa de la... cómo eso también fue transformándose en otra cosa distinta a lo que fue concebida, y uno lo vive con preocupación porque fue un foco fundamental en el desarrollo de la cultura latinoamericana, sobre todo en el desarrollo del realismo mágico y todo lo que implicaba en la literatura, lo que fue la trova cubana después, desde Santiago Feliú hasta, no sé, Silvio Rodríguez, Milané y todo. Todo el impacto que produjo el arte, toda la usina que fue el arte en la década del 60, del 70, del 80, y que después fue entrando en esa suerte de nebulosa, ¿no? Es la sensación que tenemos del otro lado. Claro. No sé cuál es la lectura que haces O vos. sea, en realidad, o sea, Cuba, por eso decía, es un fenómeno más complejo, porque no, una de las cosas que yo aprendí en Cuba, viéndolo a la distancia, es a no ver las cosas en blanco y negro, a ver muchos grises, porque sucede que, por lo general, Cuba genera reacciones polarizadas, gente que arenga y apoya totalmente 100% las políticas del gobierno y gente que las niega 100%. Entonces yo prefiero un término medio porque siempre sí hay cosas muy positivas. Claro, vos lo preferís, O sea, pero sucede en la realidad, en la cotidianeidad del mira, cubano, existe ese gris. el cubano, a pesar de las precariedades, tuvo una calidad de vida buena hasta poco antes de, sí, hasta cuando yo vine acá. O sea, se vivía bien en Cuba hasta tal punto que mucha gente que se iba del país siempre volvía. Entonces, sí, yo entiendo que un régimen tiene algunos elementos totalitarios, ese tipo de cosas, pero no es tampoco esa tiranía salvaje que la gente habla, ¿viste? Hubo gente que la pasó mal, porque ¿Y qué nada. fue ese sector de la sociedad que la pasó mal? ¿Quiénes fueron? Y, o sea, la gente que tuvo, por ejemplo, Reinaldo Arena es un caso. Sí, bueno, el artista que tenía una tendencia a la libertad sexual, a la Claro, homosexualidad, a la igualdad de género, o sea. sí. O ¿Y vos sea, cómo lo ve un artista? yo creo que el error más grave que ha cometido la Revolución Cubana es el no haber podido sostener un otro opositor, ¿viste? Un contralor que le permitiera ponerse en cuestión todo el tiempo. Claro. O sea, el error fue que siempre quisieron tener razón y nunca hubo un momento de decir, De diálogo. vamos a dialogar, ¿viste? Se hicieron cosas muy buenas. La Bienal de La Habana es un gran ejemplo de eso. ¿Qué extrañas de Cuba, Y extraño muchas cosas. por ejemplo? Extraño el clima, la gente. Yo siempre que hablo con gente que me pregunta de Cuba, yo le digo que eso me sigue pasando hasta el día de hoy. En Cuba el tiempo es diferente, es como que los días duran más. Yo recuerdo que desde chico, las 3 de la tarde para mí era una hora hermosa. A las 3 de la tarde yo sabía que era como que el día estaba en su plenitud. Y acá, por ejemplo, no hay manera, es como que el día se te va así. Ahora, ese concepto del tiempo, vos sabés que sucede justamente cuando hay esa vertiginosidad de vivir Exactamente. haciendo Claro, múltiples cosas, claro, eso. y cuando no hay demasiadas cosas para hacer, o cuando no hay proyectos viables, entonces parece que el tiempo entra Sí, en no, una pero lentitud, no tiene que ver con, ¿no? no tiene que ver con eso, con lo de la imposibilidad, sino con un modelo de vida diferente. Lo mismo que pasa acá, sucede con, por ejemplo, con los salteños o todos los santiagueños, los del interior, cuando van a Exacto. Buenos Aires. Entonces no tiene que ver con una imposibilidad de proyecto, sino con una dinámica diferente de la sociedad. O sea, el hecho de que el día acá se parta y que la gente duerma siesta,
es inconcebible en Buenos Aires, es inconcebible en casi todas las capitales del mundo. Y no tiene que ver ni con una diferencia política, ni con... No, es simplemente cultural. Pero entonces Cuba es una sociedad en la que la gente está acostumbrada al disfrute. O sea, yo, por ejemplo, siendo joven, ya sí, un poco más, ya viniendo acá, el cubano estaba acostumbrado a que terminaba la jornada laboral 6 de la tarde y se iba a su casa y no hacía nada más. ¿Entiendes? Ponía la tele o hacía lo que hubiera para hacer, pero no esa vorágine que existe en todos nuestros países, el resto del mundo, y que tiene que ver con una cultura, no sé si podemos decir de la contemplación, es otra calidad de vida, ¿viste? A ver, no quiero decir que se viva mejor o no, sino que se vive diferente. Sí, de hecho, los cubanos cuando emigran, muchos cubanos que van, por ejemplo, a Estados Unidos, conozco mucha gente, no ahora que los están deportando, antes, que se iban para Estados Unidos y no podían vivir y regresaban a Cuba. Está bien. Ahora, esa diferencia que vos haces, que es el disfrute del cubano, ¿tiene una correspondencia con el disfrute en Salta? ¿Es lo mismo o se disfruta de cosas diferentes? No, son diferentes porque, por ejemplo, ese disfrute que yo te decía tiene que ver con que hasta cierto momento el país logró sostener ciertos bienestares que, por ejemplo, acá no están dados en ninguno de los otros países. O sea, tú no tenías problema con pensar en pagar la educación, el colegio de tu hijo, no tenías problema en pensar en pagar la salud pública, la salud porque era público todo. Había unas cuantas cosas que después fueron dejando de funcionar, ¿no? Que hacían que la gente no tuviera que estar tan estresado. Claro, claro. Ahora, ¿qué dejaste en Cuba? ¿Qué dejaste en Cuba? Y en Cuba dejé un montón de cosas. ¿Familia? ¿Parte de tu familia? Dejé familia, dejé una casa, libros, dejé un montón de cosas. ¿Vos podés volver a Cuba? Sí, yo vuelvo periódicamente. Vuelvo periódicamente. Incluso tengo que decir que en Cuba me tratan mejor que acá como artista. Ya vamos a hablar de eso. O sea, cuando yo llego a Cuba me ¿viste? Me recibe el ministro de Cultura, me recibe gente y acá, ¿viste? Muchas veces no... Sí, la calidad y el concepto del artista varía, obviamente. Claro. ¿No? Ya, ahora hablamos un poquito de eso porque me parece interesante la lectura y lo que podés aportarle porque yo creo que en muy pocos países como en Cuba o como en parte de Centroamérica, uno dice en Panamá, los artistas tienen esa trascendencia, tienen ese espacio ganado, pero no por la figura en sí, sino por lo que representa el arte, la cultura, ¿no? En esa sociedad. Podés volver cuando querés. ¿Y tu familia qué te pregunta? ¿Dónde vivís? ¿Qué hay de bueno allá en Salta? Ellos conocen, o sea, mi madre ya no está, pero mi padre vino. Ellos vinieron los dos y estuvieron acá, ¿viste? Conocen a los chicos también, a mis hijos. ¿Y sí, entienden por qué te quedaste? Sí, o sea... Pero ellos no vendrían, no hubiesen venido. O sea, ellos vinieron y se quisieron volver, no hubo forma. Incluso habíamos planificado para que se quedaran más tiempo y no hubo forma, ¿viste? Se volvieron y estaban desesperados por irse. Ahora, dame 3 puntos claves que se diferencia la cultura de Cuba a la de Salta. Está difícil, me estás poniendo en una situación muy compleja. Bueno, recuerda una ya la diste, o sea, yo sigo viviendo acá, ¿no? Yo sigo viviendo acá. No es tan considerado acá en Salta. Por ejemplo, allá yo siempre tuve mucho apoyo institucional, o sea, en asunto de tener apoyo financiero del Estado para hacer obras. De hecho, mi obra cambió cuando vine acá. Yo hacía obras allá monumentales, obras muy grandes, y los materiales me los proveía el Estado, claro, junto con toda la infraestructura de decir, este es el taller donde vas a trabajar. O sea, había toda una estructura de la cual yo podía tener acceso. Acá me cuesta mucho, es complicado. Bien. Porque no está en eso, no hay un... no hay ni siquiera una costumbre, porque no digo yo que por mí, a ningún artista le hacen eso. O sea, no se prioriza el aspecto de acompañar al artista. ¿Y otra cosa más? Y a ver,
O sea, Salta tiene un montón de cosas hermosas, no es que yo esté diciendo que Cuba Bueno, sea también mejor. tres cosas que diferencien, no necesariamente mejores o Bueno, peores. los cubanos somos mucho más frontales, Sí. somos mucho más frontales y un poco más desprejuiciados, ¿viste? Ujú, Hay veces que acá hay gente que te mira con cierto ujú. desconfianza, ¿viste? Y la frontalidad de nosotros, ahí no todo el mundo le cae tan bien. Nosotros hablamos con muchos imperativos. Decimos, ven, toma, ¿sí? ¿Y Y, acá cómo lo hace? y acá, que, ¿viste? Nosotros no tenemos, que puede ser una deficiencia en cuanto a las reglas de educación, ¿viste? Acá he tenido Sí, que los por cultural. favor, enfatizar más los por favor para que la gente no crea que uno te está dando órdenes. Bueno, también Hay por ahí determinados a elementos. veces me parece que también son muy volteros los salteños. No son, en el caso de la frontalidad Claro, que vos decís, decir sí o no. Te claro, dice mañana lo vemos o claro, usa mucho el infinitivo, no el claro. imperativo. Sí, Dice sí, ya debe estar por venir, o sea, no te dice ya vino claro. ya o vení. Dice debe Y estar por otra venir. cosa es Es un poco eso, ¿no? claro, otra cosa es que por alguna razón rara, extraña, sobre todo en la cultura se da mucho, que yo he notado que, por ejemplo, de pronto hay gente que te habla y te dice, construye oraciones totalmente incoherentes, está hablando de la cultura, ¿no? Y la gente cree que está diciendo algo importante, ¿viste? Porque como no lo entienden, la gente dice, no, debe ser importante lo que está diciendo porque yo no lo entiendo. Y yo digo, no, esa persona no está diciendo nada, está juntando palabras y conceptos. Y me sucedió mucho acá en cultura y eso me ha costado, porque en un inicio yo reaccionaba porque en Cuba estábamos acostumbrados. O sea, en Cuba estamos acostumbrados a no dejar pasar esas cosas, ¿ves? Entonces yo acá, por ejemplo, extraño la crítica. No hay una crítica, por ejemplo, en cultura no hay una crítica fuerte, o sea, en los diarios, en los medios. En el diálogo entre los artistas, No, inclusive. y a nivel, vamos a decir, a nivel institucional, o sea, como mismo, por ejemplo, en Buenos Aires, en la Eñe, está la Eñe, suplementos culturales que critican, que hablan y dicen, de pronto esta exposición tiene tal y tal valor, o este libro no cumple con las normativas. Acá es como Claro, que no sucede nada. Entonces tú haces cualquier cosa y es el vacío, la nada, ¿viste? no hay No, un regreso ni un retorno de la claro, opinión. entonces por eso se pierde rigor muchas veces, Sí, la porque no hay un calidad. contralor que te diga, no, esto que tú estás haciendo, no, así no es el asunto, ¿entiendes? ¿Y eso afecta a toda la cultura? ¿Vos ves Por que en supuesto, la claro, literatura, en la música pasa un poco y eso sí, también? se deteriora porque, o sea, yo entiendo que en toda la parte de cultura existen muchos elementos emocionales y de relaciones sociales, ¿viste? De Vos vínculos has ido afectivos. a algunos conciertos de la Sinfónica, creo que te he visto en Claro, algunos. yo he ¿Y vos ido, pensás que la mayoría de la gente que va a la Sinfónica no entiende lo que escucha, no sabe, no valora porque obviamente no la conoce, no se educó? o sea, ¿Pasa? ha pasado porque eh, han pasado diferentes directores con mejor y peor paso, ¿no? Entonces yo no notaba una, una crítica que dijera, ojo que nosotros tenemos una orquesta sinfónica importante y se está deteriorando, no digo ahora, no estoy hablando ahora, en ciertos momentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se buscó repertorios más populares, porque el director en su momento que venía invitado no era de la calidad necesaria, entonces la orquesta no rendía y después no pasaba nada. Y ese análisis no se hacía la gente, Claro, ese análisis, no podía. o sea, yo no estoy diciendo, no estoy subestimando a la gente, No, pero que no no estoy forma sub- parte de su construcción claro, cultural. porque, o sea, normalmente en todos estos espacios, el crítico o la persona que se encarga de velar porque no caigan los estándares, está aparte de los funcionarios del ministerio, de los funcionarios de cultura en general, ¿sí? De la O sea, vos secretaría. considerás que la parte esa de crítica también tiene que ser acompañada por una planificación oficial del gobierno que alimente la posibilidad de diálogo, de Puede foros de ser, discusión. eso O puede sea, ser, porque no solo la cultura es mostrar, porque da la sensación de que uno vive a veces en una ciudad muy mostrativa, ¿sí? El claro. paisaje, mostrarlo, la cultura, mostrarla, pero nunca interactuar, ¿no? Por ejemplo, ustedes tuvieron acá el Abril Cultural hace relativamente poco y ustedes decidieron abordar un tema
bien complejo que tiene que ver con las migraciones, ese tipo de cosas. Eso no salió prácticamente en ningún lado, prácticamente, o sea, salió en algunos lugares, No, sí, claro. pero lo estoy diciendo al nivel de No, decir no. qué nos está proponiendo el Abril Cultural, que esté en los medios, en todos los canales, ¿vio? Entonces Sí. se vuelve un vacío porque queda en la nada, ¿entiendes? Sí, por esa razón nosotros todos los abriles culturales elegimos no solo un tema, sino una Claro, problemática que ayude a que los medios se pregunten, los artistas se pregunten respecto a eso, así como de pronto hablamos de los saberes de los pueblos originarios, de la inteligencia igual, igual artificial. esto que estoy diciendo yo no es una problemática No, no, salteña no. nada más, porque ahora mismo en España, en México, en varios lugares de América Latina se están planteando una crisis del papel del crítico, el crítico en todos los sentidos, ¿no? De la publicación, o sea, a partir de la caída de los tirajes de las revistas impresas y de los diarios, ¿sí? El papel de la parte cultural ha pasado a formar casi que a tomar un papel de folletín. ¿Por qué? Claro. Porque la impronta ya no permite que haya un análisis como existía antes, más mesurado, con más tiempo. Entonces, lo que hacen es que se fabrican titulares. Entonces, eso no es solamente salteño. A nivel global, Pasa. todo, Sí, se sí, están sí. preguntando en todos lados qué está pasando, porque entonces eso va generando como una especie de vacío, ¿sí? Un vaciamiento cultural, porque, vuelvo a repetir, es importante, después que sucede algo, volverlo a pensar, ¿sí? Ahora que vos estás en el ambiente ya hace un buen tiempo, decía un poco también pensando en cómo un artista que se trasplanta de un lugar a otro puede construir dentro de la cultura valores o representar valores o justificar una obra que pertenece a la cultura sin conocerla previamente porque no nació acá, porque no Claro, se educó acá, porque mucha gente no sabe que la escultura del Cuchi la hiciste vos, claro, pero vos no lo conociste al Cuchi, claro. y de pronto, o sea, te animaste, Ujú, decidiste. claro. ¿Cómo fue el ejercicio de valentía de una necesidad? Dijeron, bueno, vamos a pagar esto. Dijeron, bueno, necesito un trabajo, lo hago. ¿Cómo es esa relación con la obra? Y a mí me pasó una cosa muy rara con el Cuchi. Me pasó una cosa muy, muy curiosa. Cuando yo llegué a Salta, que llegué sin trabajo, sin nada, decir, bueno, tenía en ese momento una pareja embarazada con un hijo por venir y de alguna Claro. manera había que buscar sostén. Y los primeros proyectos que yo intenté hacer acá era hacer una escultura del Cuchi en la Balcarce, que se lo propuse en aquel momento, hablé con los Pugioni, que Pero ellos te tenían, nació, de a pronto, mí, a mí, pero ¿por qué porque, el Cuchi? Podríamos porque, haber hecho, no sé, Botelli, porque, no, Castilla. porque yo cuando llegué, a partir de la familia de Natalia, que era mi pareja en ese entonces, ellos me hablaron del Cuchi, como mismo hablaron de otros artistas, y a mí me llamó la atención el Cuchi por todo lo pintoresco que tenía, ¿no? Primero, o sea, toda la imagen esa pintoresca, pero además que era una figura que a pesar de ya no estar presente físicamente, estaba muy presente en el diálogo de la gente, ¿viste? Y que Cada vez que se hablaba, representaba quizás el sincretismo de cada que, vez que se hablaba de artista, el Cuchi era el referente y era muy querido. Y por otro lado, cuando escuché la música, me pareció de una complejidad tal que dije, "Oh, esto no es cualquier folclore. O sea, acá hay jazz, acá hay un montón de otros elementos. Después, cuando conocí a la familia del Cuchi, que me hice muy amigo de los hijos, pude constatar. Yo decía, acá hay influencia de Bola de Nieve, que es un músico sí, sí, cubano, sí, hay influencia, viste, de académica, los música jazzistas, clásica. de la música clásica, o sea, esto no es cualquier cosa. Entonces yo dije, esto es una joya, porque de pronto encontraste en Salta acá, un músico de esa magnitud, decía, no. Entonces yo intenté hacer eso y después no funcionó, porque no nos pudimos poner de acuerdo con los presupuestos y toda esa historia. Y después apareció esta oportunidad.
Esta Para mí fue, oportunidad que fue la que era de la municipalidad. municipalidad, para mí fue un placer inmenso, eh, porque además eh, cuando yo hago estas obras, yo no hago cualquiera, o sea, no escojo cualquier trabajo. Hay algunos que yo no, por ejemplo, yo no, no hago esculturas militares ni de policía, no porque tenga nada en contra de la fuerza, sino por toda la historia que hay con respecto a lo que sabemos acá ¿Cuánto durante el tiempo te proceso. llevó a hacer la escultura del El Cuchi? Cuchi demoró mucho, todas estas esculturas demoran mucho. La gente cree que, que estas obras se hacen rápido, ¿viste? Entonces siempre te lo encargan y lo quieren para mañana, pero son obras que llevan mucho tiempo. Y porque no solamente es hacer la obra, sino hay que encontrar el tipo de imagen que se parezca, pero que además tenga un vínculo empático con la gente. Entonces yo escucho, mientras voy, mientras voy modelando la pieza, voy escuchando los videos, pongo videos del Cuchi, o pongo videos de Cafrune cuando hacía la obra de Cafrune, o por ejemplo cuando hice Alfonsín, puse los discursos de Alfonsín mientras yo hacía, o sea, intento de alguna manera imbuirme en la personalidad Claro. de ese sujeto al cual estoy tratando de retratar. ¿Y con el Papa cómo te pasó? Y con el, ¿Qué escuchabas? ¿Qué leías del y con Papa? el Papa me leí, viste, mucho los textos de Juan Pablo, veía muchos, en el caso de Juan Pablo lo quería mucho en Cuba, porque él estuvo en Cuba, fue el primer papa que fue a Cuba. Entonces había un vínculo muy empático con el Papa. Eh, a pesar de haber tenido su beta, vamos a decir, anticomunista, bien fuerte, que dicen que él fue uno responsable de la caída del muro y la ex Unión Soviética, pero sin embargo con Cuba generó un vínculo, tal vez estaba más grande, no sé, pero era muy querido en Cuba. Entonces para mí no fue tan difícil hacer el Papa porque había un vínculo ya afectivo, ya que venía yo con él. Qué lindo esto de poder encontrar en un diálogo, en una conversación como esta, conocer la mirada de un Ujú, artista con un sentido crítico, claro. autocrítico respecto a lo que hace, de cómo lo hace o por qué lo hace. Porque muchas veces nosotros hemos tenido entrevistas a pintores, a músicos, y hay que escarbar mucho para encontrar a veces sentidos en el diálogo, en la Ujú, argumentación, porque a veces no es que uno intente develar acá los grandes ujú, misterios del arte claro. o que nos respondan cosas, no, no, simplemente conocer en profundidad qué tiene metido adentro del corazón una persona que dejó un país, viene a otro país, mira esta ciudad, Claro, construye su vida familiar, toda esa riqueza que es muy difícil, claro. esto que vos decís, ¿no? Esa empatía que hay que compartirla, que hay que tratar de mostrar que detrás de una escultura hay un artista que vive, porque muchas Ujú, veces la gente dice, ah, qué bien, Juan Riera, el panadero Juan Riera, el que hizo una samba, pero nadie sabe que Juan Riera era de Barcelona, claro, vino a Salta, se claro, quedó, se claro, hizo parte de la cultura, sin claro. embargo hay gente que no conoce. Entonces, creo que la función Ujú, nuestra es esta, es mostrar que detrás de un artista hay todo un mundo de claro, relaciones, de cosas, de decisiones, de grandes claro, decisiones sí. y de tomar partido de que el arte es el primer estandarte que les Ujú, llevó a salir de su lugar, a construir ujú, familia, a hacer obra, y eso es tan bueno, sobre todo para nosotros, poder ujú. difundir, por eso te habíamos invitado, pero también quiero que la gente conozca tu obra porque estás preparando una muestra, quiero que nos refiramos a eso, que Ujú. la próxima semana van a estar inaugurando. ¿Cómo se llama la muestra? ¿Dónde va a ser eso? La muestra se llama El viaje natural de las cosas 2. Es como si fuera una película, porque yo había hecho una muestra anterior el año pasado en el Museo de Ciencias Naturales. En esta ocasión vamos a inaugurar el día 16 eh, a las 19 horas en la Casa Hernández, en el Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad es un museo muy hermoso que yo creo que está haciendo un papel muy importante. Yo creo que es uno de los museos más interesantes que hay ahora mismo en Salta. Y Gracia, la directora, es una persona divina que ha logrado encontrar ahí un nicho de empatía y es casi como un lugar donde los artistas nos sentimos bien, nos sentimos muy bien tratados. Entonces creo que esa unión
entre una política que creo que está buena, es acertada de la Secretaría, que de la parte de Cultura de la Municipalidad y de Gracia, me parece que ha sido un lugar hermoso para albergar esta muestra. O sea que invitamos un poco a la gente a que pueda, a ver, vamos a tener más charlas porque yo siempre digo, es parte de un diálogo infinito, un diálogo que puede durar Ajá, mucho más que estos 30 minutos que vamos sí, teniendo. Así que yo te agradezco en nombre de Procultura porque nosotros ajá, somos eso, la claro, relación entre el artista y la gente, y en este caso la productora de contenidos nos permite llegar y claro. penetrar mucho más con el arte, con la visión, con la manera de ser de un artista que tanta falta nos hace, porque es como que no tenemos modelos válidos que sean suficientemente capaces de entender lo que la gente necesita. Y creo que el arte, la razón de ser del arte es esa, entender lo que la gente necesita emocional, espiritualmente, desde Ujú. la sensibilidad. Así que yo te agradezco, en nombre de Procultura. Vamos a estar charlando muchas veces Bueno, seguramente sobre otros temas, porque me interesa esto de que se confronte, de que haya un punto de vista crítico, porque yo estoy de acuerdo y coincido con vos de que la cultura es alta, estamos en una meseta porque se vive de ciertos laureles que ya no están vigentes, ujú. la cuna de poesía, de los poetas, el terror Igual y la yo, música, pero cuando uno lee claro. la literatura en su conjunto, dice, che, bueno, nos quedamos en alguna parte nos perdimos y creo que vale la pena tu mirada, sí. Igual, de todas maneras, yo quiero rescatar, o sea, tengo muy buenos amigos artistas acá que están haciendo una obra muy interesante. Yo creo que, que sí hay artistas que siguen todavía empecinados en tener un discurso crítico y que creo que no siempre son tan bien valorados, pero sí están ahí. Eh, la, la muestra tiene mucho de eso que estás hablando, de la parte crítica, tiene que ver con las migraciones, ¿sí? Y hay 3 salas, más el interior, incluso hay una obra en el exterior, que de alguna manera van a retar al espectador. Son obras que algunas son más difíciles que otras, así que me gustaría que el público fuera, porque es un lugar donde van a ir a pensar, por lo menos es la intención mía. Vamos a ir. Gracias, Alex Hurtado, un escultor, un artista salteño, cubano, más salteño que cubano, más cubano Y que sí, salteño. Ustedes van a sacar la conclusión. Gracias, sí. Alex. Muchas gracias. Muchas gracias.